bienvenidos a nuestro espacio. Yo soy Liliana. Y yo soy María y estamos muy contentos de tenerlos todos los martes en Chamas Ecotex, donde hablamos de moda sostenible y hábitos de comprar. Recuerden comentar y suscribirse y todas esas cosas que ustedes saben para que nos puedan apoyar. Hoy hablaremos con Color Vegetal, un emprendimiento con clase y estilo. Estuvimos conversando con su fundadora Elizabeth Schmeischer, quien nos comenta cómo ha sido trabajar por más de 15 años con moda sostenible en Chile. Quédense con nosotros. Hola Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Cómo te va por allá? Cuéntanos. Bueno, les cuento un poco. Mi nombre es Elizabeth Schmeisser, yo soy la gestora de la marca Color Vegetal, que nos dedicamos al diseño, fabricación, elaboración de todas nuestras prendas y accesorios. Llevamos en el mercado 15 años. Yo partí ya hace mucho tiempo con esto, sin pensar que en aquellos años lo que yo hacía en el fondo era un trabajo sostenible en el tiempo. No se conocían esos conceptos hace 15 años atrás, eran muy poco manejados, pero yo en realidad partí con esto más enfocada en tratar de recuperar todas las técnicas ancestrales, el, el teñido, o sea, el hilado de la lana, el teñido con productos orgánicos, eh, el lavado de la lana, todo el proceso productivo en el fondo hecho a mano. Aquí no hay nada industrializado, no existe ningún proceso industrializado. Yo trabajo con comunidades indígenas de acá de Chile, ellas trabajan en sus telares manuales, y así fabrico mis telas con las cuales hago las prendas que hago, y todo también le quise poner el toque más vanguardista, el diseño más contemporáneo, a la típica artesanía, y, eh, y la sastrería para que tenga muy buenas terminaciones y le dé como un nivel más de elaboración al producto final. Así nació Color Vegetal. Y como les comentaba, llevo 15 años en el mercado, cada vez ha sido más difícil sostenerme porque obviamente como es algo totalmente exclusivo, único, piezas únicas, como la que tengo puesta, que están viendo, Bellísima. eh, son productos caros, no son baratos, entonces está enfocado a cierto público en realidad, no es un producto masivo, además que tampoco puede ser masivo. Con todo este tema de la pandemia, que ya empezamos hace un año y medio y todo, eh, toda la venta es online ahora, entonces yo antes tenía tienda, pero la tuve que cerrar, motivo de la crisis social que hubo en Chile y después más la pandemia. Entonces es muy difícil vender online una prenda cara y que además la gente no la puede tocar, apreciar, entonces es complicado. Por suerte que yo me reinventé hace 3 años con los accesorios, como ven este prendedor que tengo acá puesto, empecé a hacer aros, collares, prendedores y accesorios para complementar las prendas, y también con materiales súper nobles como es el cobre, la alpaca, el bronce, el cuero. Eso me ha permitido sobrevivir a esta pandemia porque eso es mucho más fácil vender por internet, los accesorios. Y también el enfoque de los accesorios también están muy inspirados en los diseños indígenas, en lo étnico, le aplico textiles también. Entonces, es un muy buen complemento con el vestuario. ¿No? Y hemos visto en la Y página que fue todo un mix, o sea, realmente las piezas que haces, todas son espectaculares. Bellísimas. Y era una de las cosas que queríamos saber en qué momento o cuál fue esa conexión
para mezclar lo que era el tema de artesano, para mezclar el tema de lo que eran esas técnicas manuales, porque vemos que todo lo hacen a través de telares, y aparte de utilizar todo lo que era la cuestión de tintes naturales. O sea, ¿cómo te surge como que esa necesidad de involucrar todas estas cosas y trabajar con estas comunidades indígenas? Bueno, cuando yo partí vivía en Puerto Varas, el sur de Chile. Okay. Y esto en realidad surgió como diciendo, pucha, quiero hacer algo diferente, algo distinto, que no exista en el mercado. Y así fue como dije, puedo hacer esto, aplicarle diseño y mejores terminaciones y lograr un producto totalmente natural, con lanas y teñidos naturales, y marco una diferencia dentro de lo que ofrece el mercado. Y así partí y me fue increíble. O sea, esos años fue porque en realidad creo que era la única persona que hacía eso en Chile, por lo menos. Entonces me fue muy, muy, muy bien. Y como esto es un producto que es para toda la vida, eso en cierta medida me jugó en contra, porque las clientas que les gusta este tipo de producto, ya me compraban 1, 2, 3, tenían hasta 5 y me decían, pero pucha, ya no sé en qué parte más del closet puedo poner más prendas tuyas, porque efectivamente te duran toda la vida. Entonces, y nadie se deshace de una prenda así porque es atemporal, no sigues una moda. Entonces, es complicado por esa parte. Eso es lo bueno también de tú mismo saber que estás haciendo un producto de buena calidad, y a pesar de que son atemporales, la gente te sigue comprando porque son tan bellos, la calidad es muy buena, son funcionales. Y la recomendación, porque aparte si yo compro un abrigo que realmente tiene esa calidad y lo puedo usar y usar y usar y se mantiene exactamente intacto y es una pieza única, eso lo vamos a recomendar entre amigos. Total, o sea, así se va haciendo el boca a boca, que es la mejor El publicidad. boca a boca. Total, Exactamente. total. Así, Elizabeth. Sí. Y ahora cuéntanos un poquito quiénes están detrás de Color Vegetal. Yo trabajo sola, principalmente sola en todo lo que es tema diseño y distribución de las prendas, y trabajo con las artesanas que trabajan en sus casas. Aparte, sastrería también trabaja en su casa, y a medida que se va produciendo y todo, vamos funcionando de esa manera. ¿Ya? Yo también la parte marketing digital y todo eso lo he tenido que ir aprendiendo ahora, porque es algo que no manejo muy bien. La tecnología me supera porque soy otra generación. Ustedes ya son la generación de mis hijos, ¿cachai? Por ahí me han ayudado un poco y todo, logré hacer mi página web con carro de compra y todo, pero eso fue recién ahora, en diciembre del año pasado. Entonces, prácticamente somos un equipo súper chico, pero súper bien organizado, porque ya pasé la prueba de fuego, que fue el año 2018, que me tocó hacer una exportación a Milán, Italia, y tuvimos que en 2 meses hacer casi 200 prendas. Entonces cumplí con los plazos, logré todo, no significó a veces no dormir, pero fue un gran desafío y lo logramos en 2 meses. También estoy en tiendas en Ciudad de México, en Baja California, a través de ProChile, que no sé si ustedes ubican ProChile. Sí. Ellos se encargan de fomentar la exportación, y ellos también he tenido mucho el apoyo de ellos, porque así he podido participar en muchas ferias internacionales. Estuve en Tokio, Japón, ahí en una feria, y bueno, también muy metida y comprometida con la moda lenta. En inglés se dice Slow fashion. eso. Claro. Total. Nos encanta porque efectivamente esa es una de las cuestiones cuando uno hace un proyecto, que los retos van a estar ahí y poco a poco uno los va superando, y nos encanta de que hayas incursionado en todo lo que es este tema de las redes sociales, porque propiamente hoy
esos son los modelos, o sea, a eso nos tenemos que adecuar y ajustar. Y en base a esto y el tema del coronavirus y todo, precisamente queremos preguntarte en lo personal, este cambio que has tenido a entrar en plataformas digitales, ¿cómo has sentido la aceptación de los productos a través de estas plataformas? Bueno, como te comentaba antes, no ha sido fácil por el tema de que como mis productos, mis abrigos son productos muy caros, es muy difícil vender por internet. La parte accesorio me ha sido mucho más fácil. Generalmente las personas son las clientas que ya conocen mi marca, que ya me han comprado otras veces, y he cautivado a algún público nuevo, pero muy poco, porque este trabajo es también mucho a medida. Yo trabajo unas tallas estándar que van generalmente entre la 38 y 40. Entonces, la pandemia también ha hecho que las mujeres hayan engordado un poquito, entonces como que han aumentado de talla. Y yo siempre prefiero quedar bien con las clientas, entonces siempre le digo, pucha, a ver, tómense la medida contorno busto, tómense la cintura, las caderas, como para así yo tener una referencia de que si les va a quedar o no les va a quedar la prenda. Y generalmente tengo que hacer a pedido. Todo lo que es venta digital ha sido súper difícil para mí, complicado. Que toca un poquito el tema de la educación, de educar al cliente, de indicarle qué es lo que está atrás, todo el trabajo que está detrás de la prenda para que aprenda a valorar, y entender que cuando una pieza es específica para ti, sabes que ya está hecha a tu medida, obviamente vas a entender que tiene un valor más especial, sí, más allá del económico. Elizabeth, y ahora bien, coméntanos un poquito cómo sería el cuidado para este tipo de prendas tan específicas de fibras naturales. Mira, hay dos alternativas, pero siempre recomiendo el lavado en casa, el lavado a mano. Las fibras naturales, bueno, la lana de oveja especialmente es una lana que tú no la puedes someter a agua caliente, se lava con agua tibia, con un detergente suave, y eso principalmente, o sea, no usan lavadora, se plancha con un paño húmedo, es súper fácil. Y la otra es lavar en seco, pero ya me ha tocado que muchas clientas llevaban a la lavandería la prenda y muchas veces se la echaban a perder. Entonces, generalmente lo más recomendable es un lavado a mano. Perfecto. Que hemos hablado aquí también la importancia que es cuidar las prendas que ya uno tiene. Y de chequear las etiquetas. Exacto. O sea, de ver siempre las prendas, qué es lo que dice y cuál es la recomendación de quienes la fabrican. Que eso es básico para que la prenda realmente pueda durar o la vida útil de la prenda sea mucho más larga. Exacto. O sea, yo hice unas etiquetas, incluso las hice en inglés, porque así fue cuando tuve que hacer la exportación a Italia, con todas las especificaciones del cuidado de la prenda. Entonces eso era como un requisito que sí o sí tenía que ir en la prenda. Claro, que es importante, que a veces lo tomamos por sentado, pero que es crucial para el cuidado de la prenda, la etiqueta. Elizabeth, y cuéntanos ahora sí para todas esas personas que van a ir a tu página web y que van a empezar a seguirte por Instagram, y cómo es ese proceso para el tema de personas que estén en el extranjero, ya pueden comprar desde la página, o es solo en Chile. No, tú puedes, o sea, hay dos alternativas, que bueno, comprar a través de la página, y yo tengo una empresa contratada, digamos, donde esta empresa funciona con DHL, FedEx y todo, o sea, está habilitada para poder personas de afuera comprar. Ahora estoy trabajando voy a modificar un poco la página porque quiero tenerla en inglés y español, ahora solo la tengo en español, y hacer algunos cambios como en la parte tienda, pero está habilitada con envío fuera al extranjero, ni un problema.
Y la otra alternativa, también que he hecho algo, es a través del contacto de WhatsApp, que me han contactado de otros países y yo hago el envío por DHL o Correos de Chile o qué sé yo, o sea, no hay ningún problema. Perfecto, ya saben todos, si quieren hacer un pedido de estas prendas. Exacto, vayan a su Instagram, que es color vegetal, @color vegetal, y ahí pueden conseguir el WhatsApp, o a www.colorvegetal.cl, que ahí van a entonces tener ya el carrito para que puedan hacer todas las compras. Son bellísimas, vayan a sus redes. Espectacular. Así es. Perfecto, Elizabeth, estamos muy agradecidas por tu tiempo, muy agradecidas contigo de que nos hayas explicado cómo nació este proyecto, cómo llevas a cabo todas estas prendas, incluso cómo cuidarlas, y bienvenidas a la comunidad de Ecotex. Y contentísima de que tengas ese empuje pese a cualquier reto por el tema generacional, lo has podido superar y sigues llevando y motivando a mucha más gente a que realmente veamos las raíces y nos vayamos a esa época en donde de verdad vestíamos ropa de calidad. Así que súper contentos de tenerte aquí, que bueno, ya vamos a estar en conversación constante y vamos a estar siguiéndote en las redes y compartiendo con nuestra comunidad todo lo nuevo que venga para Color Vegetal. Te agradece, muchas gracias por esta linda entrevista y les deseo también toda la suerte del mundo, que les siga yendo fantástico, que cada vez la comunidad siga creciendo y creciendo. Y felicidades por su lindo trabajo que están haciendo.